Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Slow, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a César Miranda. César es periodista, es analista y estratega electoral. ¿Cómo estás, César? Hola Rocío, buenos días, feliz de saludarte y compartir este espacio contigo. Vamos a hablar el día de hoy un poco de qué es lo que está pasando en las municipales a nivel global, poder hacer un análisis político, porque aquí está el área de expertise de César, que es alguien que está detrás mirando todos los números y viendo cómo se mueve este tablero de ajedrez que todavía no tenemos todos los jugadores sobre la mesa. Así que está súper interesante la conversación que vamos a tener el día de hoy, César. ¿Cómo estás viendo tú que se está desarrollando este panorama? Yo diría que es un proceso que me ha llamado un tanto la atención por parte de la oposición y por parte del oficialismo. Creo que la capacidad de haber llegado a acuerdo por parte del oficialismo habla de una posición refrescante en torno a la capacidad de reconocer que la situación que enfrentan es compleja. Si nosotros observamos las cifras de aprobación, si bien se han mantenido estables en un 30% respecto del gobierno de Gabriel Boric, sin duda alguna sus cifras de reprobación son particularmente altas igual. Si todos observan también las encuestas, se ve venir una elección presidencial muy inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, la posibilidad de haber llegado muy fragmentados a la elección municipal era alta por parte del oficialismo debido a esta especie de situación de desorganización, problemas políticos, esta diferencia de espíritu que tenía el socialismo democrático con Apruebo Dignidad, que está compuesto por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Y sin embargo, a pesar de ese contexto, que era un contexto bastante desalentador inicialmente, lograron llegar con un pacto de primaria, lograron hacer muy poco ruido respecto de las decisiones que tomaron para la definición de candidato. Y por otro lado, si nosotros hemos visto las noticias, no observamos muchas discrepancias muy grandes en torno al oficialismo y sus respectivas definiciones. Entonces, diría que para el oficialismo este periodo ha sido una buena noticia desde la perspectiva de recuperarse políticamente para enfrentar unidos a la oposición, ¿ya? Es distinto en este caso el escenario como se ha planteado para la oposición y estoy pensando principalmente en Chile Vamos, estoy pensando principalmente en republicanos y estoy pensando también en amarillos, demócratas y el Partido de la Gente. Eh, Partamos de menor tamaño a mayor tamaño. El Partido de la Gente está enfrentando nuevamente un periodo crítico. Terminaron hace poco con la expulsión de Gaspar Rivas, y lo cual demuestra que no es el partido fuerte que fue en su momento en la elección municipal pasada, ¿no? Que fue este gran partido sorpresa que irrumpía con las filas muy unidas, con un concepto muy claro, con gente muy entusiasta. El día de hoy uno se pregunta cuáles son las candidaturas que tiene el PDG para ofrecerle a Chile con altas posibilidades de éxito y salvo el caso de Juan Manuel Valenzuela en Valparaíso, donde también está hace mucho rato una negociación entre toda la oposición para determinar el candidato, diría que no es posible hallar algún otro candidato muy fuerte por parte del Partido de la Gente. Por lo tanto, el Partido de la Gente en este caso enfrenta una situación que va a definir su futuro político, ¿no? De cara a las elecciones parlamentarias. Este es el periodo en el cual el Partido de la Gente tiene que demostrar si hubo maduración electoral y si la gente aún sigue creyendo en la propuesta del Partido de la Gente después de todos los escándalos en los que ha estado rodeado. En el caso de... Te interrumpo solo ahí, César, porque el día miércoles tuvimos aquí en este mismo programa, ya que estabas hablando del PDG, tuvimos a Franco Parisi, de hecho, con nosotros, sí, porque ellos este fin de semana van a tener elecciones internas, entonces están como súper enfocados en las elecciones internas y ellos efectivamente no tienen muchos nombres, solamente algunas comunas en las cuales van a estar trabajando y están viendo a quiénes apoyar dentro de Chile Vamos también. Están como muy enfocados sobre todo en que
el Frente Amplio y el Partido Comunista no sigan a nivel municipal. Ese es como el objetivo que tienen a grandes rasgos, pero efectivamente tienen que hacer todo un trabajo dentro del Partido de la Gente para poder ordenar y en palabras de Franco Parisi, recuperar lo que el Partido de la Gente fue en sus inicios. O sea, eso él lo reconoce específicamente. Claro, la gran interrogante es por qué el Partido de la Gente pasa de una narrativa sumamente constructiva respecto a su propuesta política y de marca, ¿no? Que era un partido que venía a no pensar en las lógicas de izquierda y derecha, sino que enfocarse en la gente, ¿no? Enfocarse principalmente en la clase media, enfocarse en realizar una propuesta política distinta y que hoy día sea una propuesta más antagonista, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos organizando para que tal eje ojalá no siga en el poder. Yo diría que esas palabras son un reconocimiento de que hay algo que no funcionó, hay algo que no ha funcionado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que hay una cuestión que también es importante, que es sintomático de todos los partidos, pero que en el caso del Partido de la Gente agrava un poco la cosa, que es esto de dejar las candidaturas para última hora. No, si en estos momentos los esfuerzos del Partido de la Gente están concentrados en elecciones internas y eso me da a entender que lo que es propuesta de candidaturas no se viene preparando desde el año pasado, ¿no? Si te das cuenta, en el fondo están esperando resolver un escollo que no es menor, que siempre es importante resolver los elementos internos, pero que guste o no, si es que esto se viniese preparando con una mayor cantidad de plazo, probablemente la disposición anímica a enfrentar la elección o la organizacional sería distinta. Sí, Por lo totalmente. tanto, yo diría que incluso en ese escenario las cosas para el Partido de la Gente no pintan bien. Sí, está bastante complejo porque tiene mucho ruido interno todavía. Entonces, tienen que aclarar ese ruido. Ahora, Franco, en ese sentido, Franco Parece era como, decía, todavía queda tiempo hasta el 27, pero sabemos que mientras más tiempo, o sea, mientras menos tiempo tienes, más fondos necesitas para poder posicionar a distintos candidatos. O sea, tienen que ser candidatos muy reconocidos para que solamente en el periodo electoral efectivamente puedas posicionarlo finalmente. Tienen que tener un conocimiento previo y muchas personas del Partido de la Gente no lo tienen. Además, piensa que esta es una etapa de consolidación para partidos como el Partido de la Gente, ¿no? Esta es una prueba de fuego, ¿ya? O sea, varios partidos enfrentan pruebas de fuego en estas elecciones municipales, pero el Partido de la Gente, en este caso en particular, enfrenta una prueba de consolidación. Y todo este ruido interno se da precisamente porque toda esta crisis política externa que han tenido cuando, por ejemplo, han tenido que intervenir en la designación de las testeras, que han sido periodos súper críticos para el PDG general. Eh, Estoy pensando en la testera de la Cámara en este caso. Te da muestra que hay algo que no ha madurado. Entonces, nadie gana una guerra con la casa desordenada. Y en ese sentido, yo diría que las perspectivas que tiene el Partido de la Gente son difíciles, más aún porque, como tú muy bien lo dices, la mayoría de sus candidatos son rostros desconocidos, porque claro, está en el ADN del Partido de la Gente salir con personas que no son famosas, personas clase media, que deben y que ojalá estuvieran en la política. Y eso fue lo que llevó a muchos de los parlamentarios que tuvieron, o muchos de los buenos resultados que tuvieron en su momento, fue precisamente gracias a la marca. Pero la marca del Partido de la Gente, que era su principal fortaleza, yo diría que llega muy mal herida. Y ¿Cómo conectando con eso, perdón, dale. seguir justamente cómo seguía para Amarillos y Demócratas, que es otra marca que también está en proceso de consolidación, que es bastante complejo ahí lo que está pasando? Incluso hay candidatos que se están levantando en algunas zonas que son apoyados por, pero donde los partidos no están constituidos todavía. ¿Cómo Claro, desarrollan ellos Amarillos y Demócratas? el caso de Amarillos y Demócratas es un caso bien particular a analizar. Primero porque es un partido que enfrenta las elecciones municipales en medio de recolección de firmas para terminar de consolidarse en varias regiones, ¿no? Ellos están con las expectativas, ojalá, de poder lograr firmas en varias de las regiones que les faltan con la posibilidad de llevar candidatos. Solo ayer salió en medios que
el Partido Amarillo entrega su apoyo a la candidata independiente, la concejala San Martín, en Las Condes, y sin embargo los amarillos todavía tienen mucho trabajo por realizar para constituirse en la región metropolitana. Eh, Precisamente eso te da cuenta de que hay ciertos anhelos municipales que enfrentan un escollo importante que es esta constitución previa. Eso por un lado. Y segundo, es la gran prueba de fuego, ¿no? Cuando un partido está naciendo, enfrentar las elecciones municipales implica tener ojalá un desempeño de concejales decente que te permita generar una competencia más o menos razonable en la próxima elección parlamentaria. Y yo creo que lo que amarillos y demócratas se enfrentan en estos momentos es precisamente eso. Esta es una preelección parlamentaria para ellos, donde van a tener que salir a jugársela con todo por superar el umbral para mantenerse vivos como partidos políticos. Imagínate que ya les ha resultado muy complejo juntar las firmas para ser partido. Imagina lo complejo que resultaría para ellos tener que volver a juntarlas si es que no logran superar el umbral político. Entonces, el desafío que en estos momentos tienen ambos partidos es precisamente lograr una buena votación de concejales, no tanto no tantos resultados municipales positivos en materia de alcalde, porque tú puedes sacar alcaldes, pero si no sacas una buena cantidad de concejales, el apronte es muy negativo. Entonces, pero en el fondo, respecto de ellos, se les perdona un poquito eventualmente un mal resultado considerando lo nuevos que son, Claro. porque es una apuesta y es una propuesta de centro, y todos sabemos lo difícil que han sido las propuestas de centro en términos de éxito en la política chilena. Tenemos el caso de Amplitud, que fracasó, tenemos el caso de Ciudadanos, que fracasó. Rodríguez Al también en su minuto en un partido muy chiquito. Claro, que en su momento lo intentó. Entonces, intentos de centro siempre han existido y si este no logra consolidarse de aquí a la elección parlamentaria, con esta elección municipal como gran prólogo, deberíamos hacernos la gran pregunta de si efectivamente el centro político tiene futuro político, dado el historial de los últimos 10 o 15 años, o más bien futuro electoral independiente de las dos grandes fuerzas políticas que siempre han marcado la pauta de Chile. Eso porque cuando uno ve cómo se mueven, generalmente tienes como un 40% que, 40-45% que se mueve a la derecha, también cerca de un 40% que se mueve a la izquierda, entonces al centro te queda como un 20%, que es Claro. de uno y otro, y dentro de eso ya tienes dos partidos que se están tratando de disputar un 20% que es bastante complejo que se logre finalmente. No, y piensa también que esta especie de voto que oscila entre un lado y el otro, uno diría, no, es un voto de centro, es un voto moderado, pero lamentablemente no es un voto comprometido. Entonces, cuando aparece este voto de centro propiamente, o cuando aparece esta oferta de centro propiamente tal, estamos en una oferta que es muy difícil de acceder, porque tiene un historial electoral previo que siempre ha sido o votar por la izquierda o votar por la coalición de derecha, pero no se comprometen siempre con el centro, si no es menor que todos estos casos que te mencioné hayan fracasado de forma previa porque no han sido capaces de convocar a ese votante moderado que al final del día termina distribuyéndose entre el PPD, el PDG, la Democracia Cristiana, Evópoli, el Partido Liberal, los mismos demócratas amarillos, entre otros. Entonces, Llega algo. claro, incluso Renovación Nacional. Entonces tienes ese escenario que suele ser muy, muy difícil para este tipo de partido. Oye, Y el, se va también porque hay uno que se habla poco y se ve como solo, que es el Partido Republicano. Sin embargo, está el Partido Social Cristiano, que yo lo he visto bastante movido y generando también su énfasis. Te quería preguntar, y sobre todo ahí en Santiago, ¿ah? Por el caso de Aldo Duque, y también se ve como que se mete un poco la mano de Rojo Edwards. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando en ese sector? el Partido Social Cristiano está enfrentando una situación, yo diría, un tanto particular, no sé si compleja, pero sí un tanto particular desde la salida del Rojo Edwards de Republicano, ¿no? Efectivamente pareciese ser desde afuera que hasta el momento el Partido Social Cristiano es la plataforma en la cual
ha aterrizado el Rojo Edwards después de su salida, con la finalidad de continuar haciendo política y de mantenerse vigente dentro de la discusión pública. El dilema es que el Partido Social Cristiano es un partido que ha crecido al alero de los republicanos en el último tiempo y que buena parte de su electorado se vio beneficiada por ir en esta alianza con el Partido Republicano y el boom que ha tenido el Partido Republicano en las últimas elecciones. Entonces, el Partido Social Cristiano hoy día va a enfrentar la gran disyuntiva de si siguen junto con republicanos para permanecer en esta fortaleza institucional que habían logrado los dos combinados o deciden correr solo para probar suerte. El problema de correr solo, y lo sabemos muy bien, es en concejales, ¿no? Si tú no logras una votación que te permita ser competitivo en la distribución proporcional del voto, lamentablemente tú puedes sacar un 5, un 6 o un 7%, que sería una cifra muy llamativa para un partido, y es altamente probable que te quedes afuera respecto de una cantidad no menor de cupos. Entonces, en ese escenario en particular, lo que yo diría es que el Partido Social Cristiano está en una encrucijada bien grande, ¿ya? Porque además también no debe olvidar que se transforma en una especie de amenaza para el Partido Republicano, dado que eventualmente buenos resultados del Partido Social Cristiano pueden terminar siendo atribuidos a la figura presidencial del Rojo Edwards. Y si José Antonio Kast llega a primera vuelta con un candidato a la derecha de él, sea Johannes Kaiser, sea el Rojo Edwards, y a la izquierda de él, pero dentro del eje de la derecha, como Evelyn Matei, se le complica el escenario mucho, porque en el fondo él apela a contar con el voto presidencial de la derecha más ortodoxa, de la derecha más dura, podríamos decir, y su relato sufre significativamente si le aparece alguien a la derecha de él, precedido de resultados municipales bastante buenos. Sí, va a estar interesante qué es lo que pasa. Ellos nunca, es muy poco lo que se sabe. Yo encuentro que a nivel de política como que no se les pesca mucho en cuanto a análisis, pero están haciendo un trabajo subterráneo que por lo menos a mí me han sonado varios candidatos o cierto trabajo de base que al menos en esta región, la región de los lagos, están efectivamente trabajando ahí el Partido Social Cristiano. Y yo encuentro que están pasando como muy piola dentro de las negociaciones, de las conversaciones, porque cuando uno sabía que habían 8 partidos conversando, pucha, el Partido Social Cristiano no es como que estuviera conversando, y No suena, no, para nada. nada, para nada, pero puede ser que aquí haya un algo que esté creciendo desde la Araucanía. Recordemos que igual tienen 2 diputadas y que han sido bastante ruidosas porque han arrastrado a la derecha a hacer 2 acusaciones constitucionales fallidas al menos. Entonces, Exacto. una acusación constitucional y la otra es la censura de la mesa recientemente, que ellas fueron las que están llevando pauta. Entonces es un partido bien chiquitito que se les pone poca atención, pero que están arrastrando justamente hacia más a la derecha, y haciendo, a mi gusto, muchos errores no forzados para lo que Sí, es totalmente. una conversación política, o sea, donde tú quieres que las cosas vayan avanzando. Estás polarizando aún más las conversaciones, y eso yo se lo atribuiría más Es, al Partido Social Cristiano sí, en particular. es una minoría bien incidente en términos políticos recientes, diría yo. Incidente no necesariamente en el buen sentido, porque tú lo mencionas muy bien, los fracasos mediáticos de acusaciones constitucionales y ahora reciente sobre lo que sucedió con la censura de la mesa de la Cámara, te dan cuenta que son un actor que hace ruido y que por regla general le terminan atribuyendo estos efectos negativos al Partido Republicano, pero en realidad son del Partido Social Cristiano. Y sí, dado que se componen o que tienen un componente más o menos, no sé si religioso sea el término correcto, pero este componente medio angélico, con el cual se han construido en algunas regiones, los transforma en un partido que si bien puede ser de nicho, es de un nicho muy leal. ¿Ya? A mí me tocó verlo en la elección de consejeros constitucionales en la región metropolitana, donde la candidata de Renovación Nacional estaba muy vinculada
a lo que era la religión evangélica y al voto evangélico propiamente tal, y sin hacer mucha campaña y sin hacer un gran despliegue de recursos, terminó ganándole a Bruno Baranda, por ejemplo, que sí hizo campaña, que sí desembolsó recursos, su compañero de lista en Renovación Nacional, y le terminó ganando por poquito. Una figura, Bruno Baranda, si bien no es tan conocido, sigue siendo una figura nacional de Renovación Nacional, había tenido cargos de cierta exposición y fue vencido exclusivamente por la capacidad disciplinada de gestión del voto evangélico. Entonces, es un partido de nicho, pero que tiene una base muy leal. Y eso lo transforma en una carta a estar mirando de reojo. Y yo diría que esa es quizás una de las cosas que le quita el sueño al Partido Republicano y en particular a José Antonio Cast. Claro, porque a diferencia de lo que estamos hablando del Partido de la Gente, esa figura, ese trabajo de base que podríamos asociarlo a esta vinculación con la iglesia, es complejo porque justamente es altamente disciplinado, entonces va generando un ruido y eventualmente va creciendo, pero también es más difícil salir de ahí. Así que yo lo dejaría ahí como un asterisco importante. Claro, No lo perdería de vista para saber qué es lo que está avanzando, ni mirando tan en menos de repente como hacen los partidos más grandes a cuál es la figura general, porque como digo, efectivamente, como tú bien señalas, son súper incidentes y los han hecho tragar bastante sapos dentro de las conversaciones, totalmente, totalmente. a mi gusto. Ya, oye, Nos queda Chile Vamos. los que a Chile vamos, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo veo yo a Chile Vamos? Hay hartos columnistas, hartos analistas que en el tiempo reciente han instalado la idea de que Chile Vamos en el fondo está corriendo un riesgo muy grande en el sentido en que no se observa una capacidad de acuerdo, no se observa una capacidad de organización, no se observa una capacidad de orden que permita decir que están ejecutando de manera estratégica el proyecto municipal que tenían en mente y que eventualmente eso podría repercutir en la elección presidencial. En otras palabras, y hablando en un lenguaje más sencillo, la gran preocupación de varios analistas de derecha es que se están dando por ganadores de la próxima elección presidencial y de la elección municipal, ¿no? Casi por osmosis, dado el mal momento que vive el gobierno. Y en ese sentido, yo diría que hay dos elementos que quizás tienen que ponerse atención por parte de Chile Vamos, especialmente en esta elección municipal. El primero es que si bien las cifras de desaprobación del gobierno son altas, las cifras de aprobación de los partidos políticos que componen Chile Vamos son bajas. La encuesta CEP mostró un bajo grado de identificación con los partidos políticos de Chile Vamos. No lograban superar en su conjunto a la identificación que tenía el Partido Republicano. Eso es una constante que se viene replicando no solamente en la encuesta CEP, también estaba en la encuesta de la Cosa Nostra, ¿no? Que es una encuesta que con luces más, luces menos, es una encuesta que ha andado bastante precisa al momento de poder acertar a resultados electorales. Y tiene una metodología bien interesante. Yo creo que Mayol ha hecho un muy buen trabajo allí. Por lo tanto, primero partiría de esa base, ¿no? Que la marca Chile Vamos no es Evelyn Matei propiamente tal, sino que la marca Chile Vamos tiene un historial o tiene una determinada valoración que va a enfrentar una prueba de fuego en esta próxima elección municipal. Eso por un lado. Dos, coincido con los analistas en el sentido de este grado de desorganización que se está viendo por parte de Chile Vamos en esta negociación municipal, que puede terminar siendo un problema, ¿no? Lo vimos en la Municipalidad de Santiago, donde nombres volaban para aquí, para allá, y que tuvimos en su momento a Sebastián Sichel a horas de anunciar su candidatura por Santiago por parte de Chile Vamos el día sábado. Y de la nada, ¡puf!, salió Mario Desbordes diciendo, no, el candidato de Chile Vamos voy a ser yo. Y Sebastián Sichel se tuvo que bajar. Tenía todo pero listo para poder salir a anunciar a los medios de que iba a ser el candidato por Santiago. Se tuvo que bajar, es lo que se comenta tras bambalinas. Y después le preguntan al diputado Ramírez si es que Desbordes es el candidato de todo Chile Vamos. Él dice que no, que en realidad es el candidato de Renovación Nacional, que la UDI y Opol tienen que definir sus cartas. Después sale García Ruminot diciendo que sí, en realidad sí es el candidato de todo Chile Vamos.
y finalmente ayer se termina de ratificar con ya más confirmación que el candidato de Chile Vamos es Mario Desbordes. Y eso no solamente ocurre en Santiago, ocurre en distintas comunas del país, donde hay un cierto grado de incertidumbre relevante para muchos partidos. Las regiones no lo están pasando bien. Las candidaturas a gobernación, por ejemplo, no han sido del todo definidas y eso te provoca una tensión interna que no es menor, ¿no? Por ejemplo, observemos lo que le sucedió a Renovación Nacional en la región de Valparaíso, en el conflicto de Percy Marín con Luis Pardo, donde Percy Marín le estuvo dando a través de la prensa mucho a Luis Pardo, que es otro militante de Renovación Nacional, exdiputado que también corre por esa región como carta de gobernación. Y finalmente tuvo que salir Galilea a responder en los medios que la carta de la gobernación de la región de Valparaíso era Luis Pardo y no Percy Marín, y Percy Marín salió a criticarlo, salió después Millones a hacer la misma crítica, que es el candidato de la UDI, y eso se replica en gobernaciones a nivel regional y se replica en comunas. Nosotros lo vivimos acá también con Puerto Varas, o sea que tenías una primaria que después se baja. Ahora, en general en política se sabe que en estas últimas negociaciones, sobre todo cuando hay tantos partidos políticos involucrados, bueno, en este caso son tres, hay cosas que suben y bajan. Yo lo que Claro, veo dentro de Chile Vamos es la cantidad de personalismos que existen. O sea, mucha gente que hay que ir a golpear la mesa, hay que decirlo, salir a pelear por los medios. Y vuelvo a lo que tú decías al principio. Es muy interesante lo que sí hizo el oficialismo, exactamente. de estar bastante más callado. Ahora, ellos también tuvieron sus problemas de primarias que al final no se lograron realizar y también tienen algunos cagüines, pero han sido menores comparados a Exactamente. estos tres partidos de Chile Vamos que han estado total y completamente desorganizados. Y eso es un síntoma que debería tener preocupada la candidatura presidencial de Evelyn Matei, ¿ya? La incapacidad de ponerse de acuerdo puede resultar en dejar mucha gente malherida innecesariamente. Mm. Mucha gente picada en el fondo de cara a la elección, que a lo mejor podría haber sido resuelta de buena manera con una primaria. Yo creo que el gran problema de Chile Vamos es haber asumido de entrada que no querían hacer primaria mayoritariamente, ¿no? ¿Y por qué lo veo como un problema? Si tú observas el día de hoy el mapa de rostros de Chile Vamos, hay una urgencia de renovación gigantesca. Tienes a prácticamente las mismas personas en los últimos 12 a 16 años en casi todo el país, ¿no? Hay muchas veces que incluso parlamentarios le ponen el pie encima a posibles figuras que podrían hacerle ruido interno, incluso para presentarse como candidatos a concejal o para presentarse a candidatos en primaria. Entonces, esta técnica de Chile Vamos, de no vamos a resolver nada en primaria, vamos a resolver todo en la mesa, ha terminado siendo, creo yo, contraproducente para la resolución de conflictos que se podría haber llevado a cabo a través de la democracia en el fondo, a través de una toma de decisión de manera tal de mostrar más rostros, de mostrar más frescura, pero sin embargo Chile Vamos se ancla a este mecanismo de decisión que es como, no, vamos a hacer un gesto por la unidad. Y la verdad es que ahí a uno le quedan las dudas si es un gesto en pos de la unidad o es un gesto por mantener las cosas tal y como están. Y en ese sentido, Yo ¿ah? en ese sentido, César, diría también el miedo al desgaste, el miedo a confrontaciones, el miedo a resolver las cosas, o sea, con lo que implican también las primarias y un tema electoral, porque son costosas, no tienes el tema de los partidos, o sea, no tienes financiamiento estatal durante este periodo. Entonces es bastante complejo y el miedo a desaparecer en ese desgaste que para los partidos políticos significarían unas primarias, que finalmente es una de las cosas que bozan por qué ir a solamente algunas primarias. Yo diría, yo ahí tengo una visión un tanto distinta por dos motivos. Yo diría que cuando los partidos de Chile Vamos suelen utilizar ese argumento, ¿ya? Y esto ya es
es un razonamiento que va dirigido más bien a analizar el comportamiento de las directivas más que el comportamiento de los partidos. Diría que es una excusa para tapar el hecho de que Chile Vamos no llega con las municipales preparadas desde hace un año, ¿no? Eh, a ver, Republicanos viene haciendo un trabajo de base muy fuerte desde hace un buen rato, buscando candidatos, preparando candidatos. Me toca verlo muchas veces. eh, Perdón, me toca verlo muchas veces. Y obviamente cuando tú llegas con un ejército importante de candidatos, tienes todos los incentivos a hacer primarias. Cuando no llegas con un ejército de candidatos, cuando no hiciste la pega de buscar candidatura y simplemente esperar a ver qué personas te manifiestan interés, evidentemente tienes que ojalá tomar las decisiones desde esa perspectiva, ¿no? Porque en el fondo tampoco tienes tantas cartas para tomar la decisión sobre la mesa. Eso por un lado. Y yo diría que quizás el segundo elemento, que es el que a mí más desacuerdo me genera, es qué es lo que termina generando mayor división y perjuicio, la realización de primarias o la no realización de primarias, ¿no? ¿Qué es lo que termina matando más el relato? Termina matando más el relato de Chile Vamos que todas las decisiones pasen por Santiago en las reuniones de las directivas nacionales, o que sean las regiones que terminan resolviendo sus conflictos a través de primarias. Porque yo entiendo el tema del financiamiento y estoy completamente de acuerdo, pero ¿no es esa acaso una decisión que debería poder tomar los candidatos que quieren correr efectivamente? Si se quiere ganar, si se quiere primaria, debemos tener la capacidad, o si se quiere llegar a un cargo, mejor dicho, se debe tener la capacidad de poder competir en primaria. Y otro elemento que también es importante, Rocío, creo que la derecha, o en particular Chile Vamos, tiene que aprender a ganar elecciones sin plata. Ya, yo al menos en mi experiencia, tú sabes que yo me dedico mucho a elecciones y me toca trabajar harto en elecciones. La izquierda y la centroizquierda no gastan tantos recursos como la derecha en sus respectivas elecciones. Pensar que tú puedes tener éxito electoral o que un requisito del éxito electoral necesariamente tiene que ser un desembolso y un gasto apoteósico, creo que es un síntoma de una mala costumbre cultural. Y en tal sentido, me parece que es súper relevante que la derecha tenga que aprender a enfrentar este tipo de elecciones, porque además los obliga a muchos candidatos a aprender a utilizar todas las herramientas que tienen a mano y no necesariamente desembolsar grandes montos de dinero. Te obliga quizás a lo mejor a trabajar más desde antes, te obliga a generar mejores redes territoriales, te obliga a generar mejores redes sociales. Total y completamente de acuerdo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, César, de esta conversación. Ha estado interesantísimo. Te quiero agradecer por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que estuvimos conversando con César Miranda, periodista, analista y estratega electoral. Muchas gracias, César, por conversar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Rocío. Encantado de venir. Y a todos los que se sumaron, los dejamos invitadísimos para otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.